Bien, vamos a dar inicio a la reunión de esta jornada. Espero terminar, digamos, a las 8:30 de la mañana. Tengo un compromiso y a esa hora vamos a terminar la sesión. Em, la semana pasada, no, perdón, esta semana, el día martes, comenzamos la presentación sobre modelos de evaluación de proyectos. Esta clasificación tiende en algunos casos a complementarse con la clasificación que se hace de la evaluación de proyectos de acuerdo al momento en el que sucede la evaluación. Entonces, cuando hablamos de la evaluación de acuerdo al momento en el que se realiza, pues ahí hablamos de la evaluación ex ante, de la evaluación que se hace durante la evaluación, durante el proceso y luego o durante el proyecto, y luego hablamos también de la evaluación que se hace al final, cuando ya se está evaluando el producto. Ahora, al hablar de modelos de evaluación, hablamos de los esquemas, hablamos del protocolo, hablamos de la estructura que el proceso de evaluación deberá llevar. Estos modelos de evaluación han sido implementados de manera muy exitosa a, bueno, pues a nivel internacional, y en El Salvador pues no es la excepción. Entonces, los diversos modelos que vamos a ver en esta clase, eh, buenos días a todos los que están ingresando a la reunión. Estos modelos pues los vamos a ver de manera puntual y de manera de resumen a través de esta presentación y de la presentación que vamos a tener en la siguiente clase. Hay un documento que es un resumen de estos y se los voy a compartir cuando ya hayamos pues terminado lo que es las dos presentaciones. Buenos días a todos los que están escribiendo en el chat. Puntualizábamos y tratábamos de definir qué era un modelo de evaluación de proyectos. Dependiendo del autor que nosotros leamos, pues la definición va a variar un poco. Sin embargo, la mayoría de autores concuerda en que al hablar de modelos estamos hablando de un conjunto de aplicaciones y de procedimientos a partir de los cuales es posible implementar la evaluación de determinado proyecto. Estos modelos tienen a su base algunos elementos en los que concuerdan, independientemente del modelo que se elija para realizar la evaluación. Elementos como cuáles, como la metodología, como los indicadores, como los instrumentos. Esos tres elementos, independientemente del modelo que se elija, repito, vienen y están inmersos en todos los modelos, metodología, técnicas e instrumentos. Los tipos de evaluación, para eh, remarcar esta idea, los tipos de evaluación se refieren a la clasificación teórica y responden a la diversidad de paradigmas involucrados en el proceso de evaluación. Y estos más bien se refieren al momento en el que se realiza la evaluación. De esto ustedes pues ya leyeron algo en un documento que se les presentó hace 2 semanas. Pasemos a la siguiente diapositiva, profe José David, por favor. Hay algunos factores que se deben considerar a la hora de elegir cuál es el modelo de evaluación que mejor se apega al proyecto que yo estoy realizando, que yo estoy evaluando. Entonces, vamos a tomar en cuenta algunos criterios como por ejemplo,
En este caso, dice, un modelo determinado implica la aplicación de varios instrumentos y técnicas dependiendo del objetivo de la evaluación. Podría ser que yo necesite más de un instrumento para hacer la medición. Podría ser que utilice, en este caso, que ocupe la técnica de la observación y en la técnica de la observación utilice más de un instrumento, una lista de cotejo, una guía de observación que es muy válido. Podría ser que utilice la técnica de la entrevista, pero a la hora de plantear el tipo de entrevista que voy a realizar, puedo utilizar más de un tipo. Puedo utilizar una entrevista estructurada, puedo utilizar una entrevista semiestructurada o puedo muy bien utilizar una entrevista a un grupo focal. Esto va a depender, repito, del modelo que elija y también de las características tanto cuantitativas como cualitativas que quiero medir en mi proyecto. Hay otro elemento que debo considerar a la hora de hacer la elección del modelo y es el costo, el valor que me va a implicar el proceso de evaluación. Hay casos, y esto es verídico, en que la evaluación es más cara que el mismo proyecto y por eso en ocasiones se toma la decisión de no evaluar el proyecto. Una, porque seguramente en la partida que se destinó para la realización del proyecto y a la hora de diseñar el presupuesto, no se tomó en cuenta el valor del proceso de evaluación de proyecto. O se contratan empresas de consultoría que hacen este tipo de evaluaciones, pero con costos altamente caros. Nuestro país tiene algunas empresas que se dedican a este rubro. Sin embargo, para que los resultados sean más objetivos, más puntuales, normalmente se requiere y se sugiere que el evaluador sea externo. Externo no solo al proyecto, sino que externo me refiero a que sea internacional. ¿Por qué? Porque estas empresas de consultoría tienen estándares diferentes a los países en donde realizan sus procesos de evaluación. No es lo mismo entregar un producto que viene evaluado por una marca internacional a entregar un producto en el que la evaluación que se realizó lo hizo posiblemente la misma empresa que está haciendo el proyecto. No tiene la misma fiabilidad y no tiene la misma validez. Otro punto que es muy importante destacar es que se debe justificar la evaluación de los proyectos solo cuando hay razones políticas involucradas o cuando los costos de evaluación no superan sus márgenes de operación. En este caso, siempre debe existir una partida en la que se deje, ¿verdad?, una cantidad para dicho proceso. Y si hablamos de la parte política, ¿verdad? Por supuesto que cada proyecto que se entrega son puntos a favor. No es lo mismo entregar y evaluar un proyecto en un periodo que no es de campaña a entregarlo en un momento de campaña. Les voy a poner un ejemplo. Aquí por donde yo vivo, recientemente hicieron la entrega de una obra de mitigación. Esa obra de mitigación
consistía en colocar, son paredes de concreto y piedra a ambos lados de una quebrada, que al principio no era tan grande, pero a partir de la población que comenzó a asentarse en el lugar, eh, los serios problemas de drenaje que tiene Santa Ana, y aparte de eso, el hecho de que se construyó, se dio permiso de que se construyera una residencial, bastante cara, por cierto, eh, a la orilla de ese río que en un primer momento era una vertiente de agua, era agua natural, agua pura, terminó convirtiéndose en uno de los tantos drenajes que tiene aquí Santa Ana. Entonces, el tráfico que pasa por esta zona es bastante pesado. Es una de las zonas de tráfico más fluidas que tiene, o más bien más congestionadas que tiene Santa Ana. Entonces pasaron más o menos un año haciendo estas paredes de concreto y piedra, y son un par de metros a cada lado. En teoría, el gasto que se supone que esto implicó es exorbitante. Las cantidades no cuadran con lo que se construyó y lo que se entregó. Sin embargo, quien no conoce o no vive por esta zona y ve solamente las fotos, fíjese bien, solamente las fotos de la publicidad, podría pensar que es una mega obra, que son varios metros a ambos lados, o que se terminó definitivamente el problema que había en ese lugar. Si alguien que es de acá lo evalúa sin ninguna tendencia política, podría decir, lo que entregaron no cuadra con el presupuesto que dice en la pancarta que se invirtió. Ahora, si lo evalúa una persona que no es de acá y no viene a ver la obra y solamente mira la fotografía, seguramente la evaluación será completamente diferente, porque las fotografías en los ángulos que las fotografías tienen, repito, dan la sensación de que es una construcción muy grande y que parece ser que sí se invirtió lo que dice en el monto que está reflejado en la pantalla. Este solamente es un ejemplo. Luego dice, el costo de un modelo sobre otro varía principalmente por su complejidad, por los instrumentos y técnicas a utilizar y el perfil de los profesionales involucrados en la evaluación. Bueno, hay personas que de esto viven y por supuesto son expertos evaluadores en el área de proyectos, proyectos de desarrollo, proyectos de inversión pública y privada, proyectos sociales, etcétera. Entonces cobran por lo que saben. Y por supuesto, si es una marca reconocida o una empresa reconocida, por supuesto que van a cobrar lo que corresponde. Finalmente, por esta razón, en ocasiones se elige el modelo más sencillo o de menor complejidad. En este caso, se elige el modelo que esté apegado a los costos, al presupuesto que se tiene para dicha etapa. Bien, pasemos a la siguiente forma, profe. Gracias. Esta diapositiva es el resumen de la estructura con la que vamos a trabajar los modelos de evaluación. Estos están clasificados en 4 tipos. Tenemos los modelos analíticos, los modelos globales, los formalizados, los semiformalizados, y finalmente hay un apartado sobre instrumentos y técnicas de modelos de evaluación. Entonces, comenzamos en la clase pasada con los modelos analíticos y el primer modelo que vimos fue el de costo-beneficio. Pasemos por favor a la siguiente, profe.
Hablar del modelo de costo-beneficio, este es uno de los más comunes. Algo de esto contextualizábamos en la clase pasada y decíamos que en el modelo analítico que engloba el modelo de costo-beneficio y el de costo-efectividad, se toman en cuenta elementos como por ejemplo la observación sistemática y la correlación de variables. En este caso, se le da prioridad a elementos que son de tipo cualitativos, por ejemplo, los que abarca la observación y también se le da prioridad a elementos que son cuantitativos, a medidas estadísticas. En este caso podría mencionar al elemento de la técnica de gestión del valor ganado. Se le da prioridad también, por ejemplo, a esas tablas de frecuencias que se utilizan cuando se procesa la información a partir del estadígrafo que se llama chi cuadrado calculado y los números resultantes de todos esos procesos pues van a dar respuesta a las hipótesis y por supuesto van a responder a las variables que se están evaluando. En el modelo, perdón, sí, en el modelo analítico, independientemente del de costo-beneficio o del de costo-efectividad, eh, no solamente se busca descubrir cuál es la opinión que tienen las personas, que esto se puede hacer muy bien a partir de una entrevista, y esta entrevista puede ser catalogada como un elemento cualitativo, sino que también se le da prioridad a la cuantificación de esas respuestas. Se evalúan las variables que están inmersas dentro del proyecto y que éstas, por supuesto, están dentro de los instrumentos de evaluación. Los instrumentos que se construyen en este modelo, por supuesto, están subdivididos en variables o categorías. Cada una de estas variables va a tener ciertos criterios que son los que se van a comparar con lo que se está entregando y el proceso que se está realizando dentro del proyecto y la opinión que tienen las personas que están siendo objeto directo de evaluación, que en este caso son los involucrados o los beneficiarios. En el modelo de costo-beneficio, que es la primera subdivisión del modelo analítico, se contemplan elementos que son fundamentales, como por ejemplo las categorías o criterios que se pueden tomar como base para la evaluación. En este sentido, esos elementos van a permitir que a partir de los resultados se tomen decisiones. ¿Decisiones en qué sentido? Primero, en cuanto a criterios, en cuanto a la conveniencia de llevar o no a término la inversión. Esto va a depender, por supuesto, de elementos como el presupuesto, de elementos como por ejemplo la cantidad de participantes dentro del proyecto, elementos como la tramitología que muchas veces se debe realizar previo a la ejecución de un proyecto, etcétera. También se deben tomar en cuenta criterios o variables como por ejemplo la eficiencia, la cuestión de la economía, si hay o no mejoras a partir de la implementación del proyecto, etcétera. Un ejemplo de evaluación dentro del modelo de costo-beneficio tiene que ver con factores como la inflación, la oferta y la demanda, que de estos elementos
hablábamos en la clase pasada. Decíamos también que en el modelo de costo-beneficio se sugiere que esto se haga, que esta evaluación a partir de este modelo se realice al finalizar el proyecto. Sin embargo, si se hace ex ante o previo a que suceda el proyecto, se pueden hacer muy bien ajustes, tanto en el presupuesto como en las actividades. En el caso del modelo de costo-efectividad, la diferencia que existe entre este y el anterior es que en el modelo de costo-efectividad se trabaja o se vincula más bien todos los criterios con una variable nueva, que es en este caso el impacto que el proyecto tiene en los beneficiarios. Si ustedes analizan en el modelo de costo-beneficio, lo que se evalúa, lo que se mide, es la eficiencia que puede existir entre el cronograma de actividades y el presupuesto planteado. Sin embargo, en el modelo de costo-efectividad no solamente se observa esa relación vinculante, sino que además se contempla lo que es la variable impacto. Esta variable impacto, por supuesto, puede ser muy bien cualitativa o puede ser cuantitativa. En el caso de si la medida es cualitativa, se puede abordar desde el punto de vista de los niveles de satisfacción que las personas que están recibiendo el proyecto tienen o sienten a partir de la implementación del proyecto. Esto, por supuesto, se puede hacer muy bien a partir de una entrevista o se puede hacer a partir de una encuesta. La efectividad, en este caso, se relaciona con la medida, o más bien, en la medida de si a las personas les importa mucho identificar si el proyecto tiene o no efectos en ellos. ¿Cuáles son los efectos que está teniendo el proyecto en sus vidas? ¿Cómo se está transformando su vida a partir de ese proyecto? Ahí es donde se puede o se derivan los beneficios que el proyecto les trae. En esa lista de beneficios, por supuesto, se pueden involucrar elementos cuantitativos y elementos cualitativos. Una característica que tiene el modelo de costo-efectividad es que se espera que la lista de beneficios que el proyecto aporta a la comunidad sea económicamente menos costoso, que la efectividad sea mayor al costo o al gasto que se invierte en el proyecto. Les pongo un caso. Ustedes pueden plantear muy bien un proyecto que se realiza en un año y que va a traer beneficio a una población por 5, por 10 o por 15 años con respecto al tiempo. Ahora, con respecto al costo, habrá que ver cuánto es la inversión que se está haciendo en este proyecto, a cuántas personas se va a beneficiar y por cuánto tiempo se va a beneficiar. Pregunta, en alguno de los proyectos que ustedes están realizando, la propuesta que ustedes están haciendo, esta pregunta es para cualquier grupo. La propuesta que ustedes están haciendo implica la renovación constante del proyecto o la compra constante de algún material,
algún elemento y cada cuánto se tendría que comprar o cada cuánto se le tendría que invertir nuevamente al proyecto que ustedes van a entregar. Hola, buenos días, licenciada Rosa Daniel. Hola, dígame. En el caso nuestro, bueno, por normativa debería un centro escolar pintarse cada 2 años. Entonces, en ese sentido, creo yo que hay un periodo determinado para tanto la viabilidad del proyecto, su inicio y su finalización, porque quieras o no, la pintura se deteriora más a veces en los niños que a veces manchan las paredes y todo. Entonces, en ese sentido, se considera que para 2 años ahí finaliza el proyectito, ¿ok? Ujú. ¿Cuántas personas serían las beneficiadas? En promedio, bueno, en promedio Víctor maneja más ese dato de cuántos son, inclusive con toda la comunidad, pero como es un complejo, licenciada, Ujú. bueno, andarán alrededor de 600. ¿Cómo no? Gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Cada cuánto tendrían que renovar el Licenciada, proyecto, hacerle una compra, hacerle un cambio? licenciada, buenos días. Hola, buenos días, dígame. Entiendo yo que dentro de lo que usted está mencionando cabe la posibilidad del mantenimiento, ¿verdad? Porque toda Sí, infraestructura necesita mantenimiento. Y en cuanto a una institución educativa que pues se sabe que se trabaja con niños de todas las edades, pues en el caso de hay que estarle dando mantenimiento a los vidrios, a los ventanales, hay que estarle dando mantenimiento a la pintura, que todo eso siempre debe de contemplarse dentro de las actividades de contingencia, porque no sabemos en sí cuáles van a ser los daños que van a ocurrir en un determinado año, ¿verdad? Lo considero yo, no sé qué dice usted. cómo no. De hecho, por ahí es que va la idea en el sentido de que cuando se elige el modelo de costo-beneficio, también se debe tomar en cuenta algunas alternativas en las que yo pueda, en este caso, cada grupo de ustedes o cada proyecto buscará las alternativas, así se llama, serán las alternativas que van a permitir el mantenimiento del mismo. No hay proyectos de forma, eh, por decirlo así, no hay proyectos de por vida, que yo voy a entregar un producto y este producto jamás se va a arruinar o jamás se va a dañar, sino que se debe contemplar desde este modelo, por supuesto, desde este modelo, cómo se puede implementar alternativas que permitan de manera permanente continuar con el proyecto. En el modelo de costo-efectividad no se limita solamente a la entrega de un producto y que el producto cumpla al 100% con los requerimientos planteados en las primeras etapas del proyecto, sino que en el modelo de costo-efectividad también se plantean las alternativas para su mantenimiento. Entendería yo que ustedes van a hacer la propuesta y, por supuesto, si otra gestión dentro de los centros escolares quieren darle continuidad a su proyecto, pues por supuesto lo tendrían que incluir en el PEA del siguiente año o de 2 o 3 años después. Esa sería la idea en el de costo-efectividad, en el entendido de que el proyecto es exitoso y beneficia a la comunidad. Ahora, si el proyecto no es exitoso, por supuesto que va a tener fecha de caducidad. Se implementa este año, se entrega el siguiente año y se utiliza por un periodo determinado y luego se desecha. En algunos casos, muchos proyectos, ese es el ciclo de vida que tienen. Se diseñan, se entregan, se ejecutan, se entregan, se utilizan por cierto tiempo y luego se desechan porque ya no se les da continuidad. Ahora, repito, en el modelo de costo-efectividad se plantean alternativas para
que éste continúe por un tiempo indefinido. Ese es el espíritu del modelo de evaluación de costo-efectividad. Bien, pasemos al otro modelo, profe. Disculpe, licenciada, no la quiero interrumpir. Dígame. Mi internet me está fallando, pero en la otra clase voy a tratar de tener ya una tarjeta. Hoy voy a estar así inestable que se me va y se me viene la señal. Pero la otra vez Vaya, voy a señor tratar de... Flor. Gracias por su comprensión, de verdad. Así, porque ahorita no lo puedo poner porque ahorita... Vaya, señor Ay, Flor, no tenga pena, no hay problema. gracias. Bien, para todos, el profe José David por ahí les acaba de compartir el enlace de asistencia. Marquémosla, por favor. No se queden sin marcar su asistencia. Gracias. Bien. La otra clasificación de los modelos, estos son los modelos globales. Los modelos globales vienen a partir de la combinación de algunas estrategias y de algunas metodologías que son propias de las ciencias sociales. Estos modelos globales son holísticos, parten de factores que tienen que ver directamente con el proceso de formación del proyecto, tratan la manera de explicar algunas causales de por qué son o no exitosos los proyectos y recogen de forma preferente información cualitativa. En el caso de los modelos analíticos, que es lo que acabamos de referenciar, estos, si bien es cierto, pues tienen dentro de su acervo la información cualitativa, se vienen manejando más por información cuantitativa, estadígrafos, números, aplicación de tablas de frecuencia, etcétera. En el caso de los modelos globales, no. Ellos tratan la manera de evaluar los proyectos a partir de las opiniones puntuales de las personas que están inmersas en el proyecto. En los modelos globales importa mucho la opinión de los sujetos de estudio. En los modelos globales importa el sentir de los beneficiarios, de los involucrados. Y tienen una característica. No siempre se ciñen al diseño de formulación. ¿A qué se refiere esto? Algunos elementos que se consideran dentro de los modelos globales no necesariamente van a tener el orden en el que aparece el protocolo de diseño del proyecto. Podría evaluarse los objetivos, podría evaluarse el producto, podría evaluarse el diseño. No tienen una estructura rígida, a eso se refiere. Y dentro de los modelos globales hay 4 clasificaciones. Está el modelo CIPP, el modelo de utilización focalizado, el modelo de evaluación por expertos y el modelo de evaluación iluminativa. Vamos a ver estos 4. Profe, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Gracias. El primer modelo que vamos a ver es el modelo CIPP. Este modelo tiene una estructura. Esta estructura
está a la base de 4 categorías que son los momentos del proyecto que se van a evaluar o las partes del proyecto que se van a evaluar. ¿Qué partes del proyecto se evalúan? Se evalúa el contexto, que es dónde se está realizando el proyecto, y en este se caracterizan la comunidad de forma social, de forma económica, de forma política. Se evalúa el contexto a partir de las condiciones geográficas del lugar, si está accesible, si no está accesible, si tiene servicios básicos, si no tiene servicios básicos, si hay o no delincuencia, los niveles de estudio de las personas que están en esa comunidad, las necesidades priorizadas que tiene esa comunidad, etcétera. En este sentido, al hablar del contexto, se habla de algo que es el estudio exploratorio. Cuando se habla de estudios de tipo exploratorio, estamos hablando de que vamos a abordar una realidad que no ha sido estudiada. Ojo con esto. Una realidad que no ha sido estudiada, una realidad que no ha sido intervenida. Y por lo tanto, los resultados que nosotros encontremos en ese proceso de evaluación servirán para poder explicar por qué esta comunidad tiene las condiciones que tiene en ese momento. Un ejemplo, aquí todo el mundo habla de tecnología y de conexión y de que estamos implementando la educación o que vamos a implementar educación 4.0, estaba diciendo por ahí alguien. ¿Será que las comunidades allá más remotas están preparadas para la educación 4.0? Pregunto. ¿Será que el contexto? Hola. No, yo en lo personal creo que usted está haciendo una descripción bastante realista y es quizás lo que las autoridades no comprenden. Por ejemplo, en los lugares más recónditos del país, donde las escuelitas carecen inclusive de energía eléctrica, a veces no tienen ni piso para trapear, donde las condiciones socioeducativas son bien deficientes, creo que no, licenciada. Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, en esta evaluación, repito, en la evaluación de contexto, por ser una evaluación de tipo exploratoria, seguramente nosotros vamos a encontrar rasgos o características de esa comunidad a la que, aunque nosotros querramos aplicarle o querramos preguntar, por así decirlo, en nuestro instrumento, ¿verdad? Diseñamos el instrumento y llevamos las preguntas o llevamos la guía de observación. Y nos damos cuenta que muchas de las cosas que están en el contexto que nosotros queremos evaluar no las tienen. Otro ejemplo, bien sencillo. La ficha de actualización de estudiantes que estamos llenando ahorita en las escuelas. En algunos casos, si usted va a un colegio privado, en donde la cuota es de $100 al mes, es hasta risible preguntar si en la casa de esos alumnos hay radio, hay televisión o hay conexión a internet.
porque así está diseñado el instrumento. Pero si usted se va allá al cantón en donde el profesor que está en esa escuela sale una vez a la semana, porque ahí se queda, y le pregunta si tienen radio, si tienen televisión, por supuesto que le van a decir que no, a puras penas y tienen una cama donde dormir. Profe Wilfredo. Sí, licenciada, con respecto a eso que usted, esa comparativa que usted está haciendo, Ujú. al menos yo he visto fichas de alumnos de colegio Sí, y créeme que hasta a mí me sorprende que pongan que no tienen radio. Sí tienen correcto. televisión, pero no tienen radio porque no les interesa la radio. La tengo en el teléfono, dicen, y Así no la dicen, ocupan. pero en la casa dice que no tienen. Y es cierto, profe, seguramente no tienen el aparato en sí, no lo tienen. Entonces, eh, la manera en que están construidas las casas, dice el profe José David, dice que no tienen. Entonces, en este modelo, el CIPP, pues partimos de la realidad de ese diagnóstico. Acuérdense de que ustedes hicieron un diagnóstico en su proyecto, en donde en realidad lo que hacían era tomarle una fotografía a la comunidad donde ustedes están interviniendo y hablan de las características sociogeográficas, sociopolíticas, socioeconómicas que tiene el entorno donde están los estudiantes. Entonces, en la medida de que ustedes conocen ese contexto, por supuesto, van a elaborar escalas de medición dentro de sus instrumentos que son acordes a esa realidad. Ustedes no van a ir a preguntar cosas que no tienen nada que ver con la realidad de esa comunidad, con la realidad de los sujetos, en este caso son sujetos beneficiarios, ¿verdad? O involucrados. A la hora de hacer la evaluación van a ser sujetos de estudio, pero el contexto donde ellos están, ustedes les van a ir a preguntar cosas que son directamente relacionadas con el contexto. Y por eso es lo importante de que ustedes conozcan la comunidad. Luego, dentro de este modelo, bueno, decirles, ¿verdad?, que el CIPP parte de lo que es un estudio exploratorio, analizar la realidad donde están los sujetos desde esa realidad. Desde ahí es que parte del modelo CIPP. Ahora, un segundo momento dentro del modelo CIPP es la evaluación de los insumos. ¿A qué se refiere la evaluación de los insumos? En esta, lo que se hace es determinar la cantidad y el uso de recursos que se necesitan para el logro de los objetivos del proyecto. Por supuesto, en la evaluación de los insumos, lo primero que yo voy a verificar y voy a revisar es el presupuesto. Si el presupuesto estaba acorde con las dimensiones del proyecto que yo estoy planteando, si me va a alcanzar o no, si voy a necesitar quizás algún estímulo más adelante, si pensamos en el modelo anterior, ¿verdad? En donde yo no solamente voy a entregar un producto, sino que también debo pensar en el mantenimiento del proyecto, en cuánto tiempo quiero que el proyecto pues perdure en el tiempo y en esa medida pues armar, ¿verdad? El plan de contingencia necesario para que esto eh, siga en el tiempo, se siga realizando. Un tercer elemento dentro del modelo CIPP es la evaluación del proceso. En la evaluación del proceso, aquí lo que se hace es verificar, revisar el desarrollo del proyecto e identificar dificultades en este. Fíjense que ustedes, hay una parte del proyecto en donde
han planteado en el árbol de problemas, por supuesto, cuáles serían como los impases que no van a permitir que el proyecto se lleve al 100% en el árbol de problemas. También en la matriz de marco lógico, en la etapa número 2, han planteado algo que se llama supuestos. Los supuestos son todas aquellas acciones que pueden ser negativas en su mayoría, que pueden afectar el desarrollo al 100% del proyecto y que probablemente sean, como dijera alguien, las piedras de tropiezo para que el proyecto no se lleve a cabo en el tiempo y con las características que ustedes lo han planteado. Entonces, en la evaluación de proceso se hace la verificación, la revisión de esos supuestos. ¿Qué es lo que reviso? Me planteé tal objetivo o tales objetivos. Voy en la etapa de ejecución y ya voy a entregar el producto. Voy a revisar qué cosas sí se llevaron a término tal cual las había planteado y también voy a revisar qué elementos a la fecha no se han podido llevar a cabo y voy a establecer cuáles han sido los impases que yo he tenido hasta ese momento. En la evaluación, repito, de proceso, voy a hacer un análisis de cómo se ha llevado a cabo el proceso. Puedo preguntar, por supuesto, voy a involucrar a las personas que están dentro de la comunidad para que me den su opinión. ¿Qué opinan los beneficiarios? ¿Qué opinan los involucrados sobre cómo se está llevando a cabo el proceso? Finalmente, en el modelo CIPP también se evalúa el producto. ¿Qué significa esto? Que en el modelo CIPP yo lo voy a implementar en la evaluación ex post, o sea, al final, porque debo cumplir con los 4 elementos que están dentro del modelo si decido hacer la evaluación a partir de este. Entonces, a la hora de revisar la evaluación de productos, aquí lo que voy a verificar puntualmente son los objetivos y si he cumplido al 100% con los objetivos. Voy a verificar los indicadores de logro que están en la matriz de marco lógico y voy a revisar si ese 95%, si ese 100%, si ese 90% que yo planteé de X elemento de los que están ahí, fin, componentes, producto, actividades, se ha cumplido. Hago esa evaluación y puedo opinar. Ahora, repito, la evaluación no la voy a hacer solo yo, sino que debo involucrar a la comunidad. Bien, esto sería lo que es el modelo CIPP. Estábamos dentro de los modelos globales y el primer modelo que entra dentro de esta clasificación es el modelo CIPP, contexto, insumo, producto, proceso y luego producto. También dentro de los modelos globales está el modelo que se conoce como de utilización focalizada. Profe, si me... Gracias. Bien, el autor más reconocido de este modelo de evaluación de proyectos es el señor Michael Quinn Panton. Este autor tiene una visión de los modelos de evaluación de proyectos y precisamente el de utilización focalizada desde el punto de vista filosófico y sociológico en el que dice de que una evaluación debe tener un equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pero que se le debe priorizar
o más bien se le debe dar ponderancia a lo cualitativo. En este sentido, lo que busca es que haya quizás un equilibrio entre lo cualitativo y lo cuantitativo, pero no se puede priorizar solamente los números, las cifras, sino que se le debe dar importancia al sentir, a las respuestas, a las conductas, al comportamiento de las personas que están involucradas directamente en el proyecto. Hablamos entonces de los beneficiarios. ¿A qué se refiere este modelo de utilización focalizada? Puntualmente, lo que el modelo pretende es identificar, o más bien seleccionar, a partir de ciertos criterios, ciertas características, ciertas cualidades, a un grupo objeto de estudio. Este grupo objeto de estudio pueden ser miembros de la comunidad, beneficiarios directos, personas que puedan aportar información. Y esa información, por supuesto, es información de primera mano porque son personas que están vivenciando el proyecto. Entonces los resultados, por supuesto, no van a salir viciados. El autor plantea que a este grupo seleccionado de personas se le administren o suministren instrumentos de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. En este sentido, la evaluación cuantitativa va a permitir obtener información numérica para poder contrastar hipótesis y poder confirmar o afirmar los datos numéricos que tiene el proyecto. En este caso estamos hablando de los indicadores, estamos hablando de los criterios, etcétera. Vamos a recolectar información cuantitativa. También dice de que de estas personas, de este grupo selecto que se va a utilizar, vamos a encontrar o vamos a obtener información cualitativa. Aquí no son datos numéricos los que nosotros vamos a obtener, sino que de ellos vamos a obtener sus opiniones, sus puntos de vista, su sentir al respecto del proyecto. Esto se puede muy bien hacer porque lo sugiere a partir de entrevistas, se puede hacer a través de fotografías con esas personas, se puede hacer a partir de la observación, una observación estructurada a partir del comportamiento de esas personas. Ahora, hay algunas cuestiones que no suceden en el modelo de utilización focalizada y que sí suceden en el modelo de evaluación iluminativa, que eso lo vamos a ver al final y no quiero que nos vayamos a confundir, porque si bien es cierto, en el modelo de utilización focalizada, la persona que está haciendo la evaluación convive de cierta manera con el grupo al que está observando, evaluando y del que está obteniendo información, el papel del evaluador no es el papel de un etnógrafo. ¿Han escuchado la palabra etnografía? Etnógrafo.
¿Saben a qué se refiere esto? Hola, hola. Hola, Sí, la olvidé, a mí se me ha olvidado ahorita. Vaya, muy bien. ¿serán, Ujú. serán las personas que estudian las diferentes culturas? Eh, Algo así como las poblaciones. como las poblaciones. Estos son los antropólogos. Ah, Sí, pues en este caso, pero por ahí va la idea. En el caso del etnógrafo, el etnógrafo es un investigador, pero es un investigador que se mete tan de lleno al proceso de investigación que para hacer la investigación se va a convivir con ellos. Convive todo el tiempo que está en su investigación, él está con ellos. Allá el profe Fernando dice que se refiere a etnias y a razas, a grupos, a esos grupos que son sujetos de estudio. Entonces el etnógrafo va y se mete de lleno con ese grupo. Ahora, en el modelo de utilización focalizada, si bien es cierto, el investigador convive con el grupo seleccionado, no se convierte en un etnógrafo. En el modelo de evaluación iluminativa, que es el último que vamos a ver, en ese sí, el evaluador se vuelve etnógrafo y su papel es estar 24/7 en este caso con el grupo sujeto de evaluación. Otro punto que es importante mencionar dentro del modelo de evaluación focalizada, que es este que estamos tratando, abordando en este momento, es que esa selección de personas, ese grupo de personas que van a formar parte del proceso de evaluación, no es un grupo al azar, no es un grupo, no es una muestra al azar, sino que es una muestra que cumple con ciertos criterios. Y esos criterios, por supuesto, se deben plantear desde el diseño del proceso de evaluación. Aparte de eso, se deben dejar claros cuáles van a ser los criterios de selección de esas personas. Se debe establecer, por ejemplo, la edad, el género, el nivel de estudio, las características principales que estas personas tienen, los niveles de involucramiento que estas personas tienen, si son beneficiarios directos, si son beneficiarios indirectos, etcétera. Para el modelo de utilización focalizada, se debe tomar en cuenta que el grupo, aparte de esto, va a cumplir con ciertos requisitos. El primero es que voy a dividir el proceso en tres partes. Fíjense bien, el proceso de evaluación lo divido en tres partes dentro del modelo de utilización focalizada. En el primero, identifico a las personas que toman decisiones importantes del proyecto. Ese sería como el primer grupo de personas o el primer subgrupo de personas que voy a elegir. ¿Quiénes son las personas que están tomando decisiones? Pueden ser los administrativos, pueden ser los proveedores, puede ser algún padrino, puede ser mi director, etcétera. Ese es el primer grupo de personas que voy a tomar. Luego voy a elegir a un grupo de personas que me va a ayudar a obtener la información que yo necesito. Ese sería el segundo grupo. ¿Qué información necesito? Elaboro el instrumento con ciertos criterios y
pregunto, hago entrevistas, puedo hacer una encuesta, puedo elaborar una guía de observación a partir de ciertos criterios que de hecho cuando estemos en eso les voy a mostrar unos ejemplos. Y al final saco un producto o extraigo los resultados de esa información. Ahora, ¿quién va a interpretar esa información? En este caso lo haría yo. Sin embargo, en el modelo tal cual de utilización focalizada, el tercer grupo será el grupo de evaluadores. Evaluadores expertos, por supuesto. Bien, vamos al otro modelo, profe. Perdón, hay una parte que me falta en este. En el modelo de utilización focalizado, hay un esquema en donde se ordenan las fases de cómo se debe llevar a cabo la evaluación. No sé si yo no lo veo. Profe José David, ese. Gracias. Bien. Este modelo tiene esta secuencia ordenada de cómo se debe recolectar, administrar y luego arrojar la información que se necesita para que la evaluación sea completa. En primera instancia se identifican y organizan a las personas relevantes que toman las decisiones y los usuarios de la información. Ese será el primer paso. El segundo paso será identificar y focalizar, o sea, organizar las preguntas de evaluación relevantes. Estas preguntas van a ir organizadas en los instrumentos de selección que ustedes elijan si quieren trabajar con este modelo, por supuesto. Pueden ser entrevistas, pueden ser encuestas, puede ser guía de observación, puede ser una lista de cotejo, etcétera. Se debe elegir también los modelos de evaluación en donde se seleccionan, en donde se hace más bien una selección para generar información útil para que las personas que toman las decisiones y los usuarios debidamente identificados y organizados, pues puedan emitir sus respuestas. Y finalmente, las personas que toman las decisiones y los usuarios de la información participan con los evaluadores en el análisis e interpretación de los datos. En este caso, no será así porque ustedes simplemente van a recolectar la información y van a obtener cierta información. No pasaríamos al análisis de los datos porque nosotros nos quedaríamos en la elaboración de los instrumentos. Quiero decirles eso, independientemente del modelo de evaluación que ustedes elijan para su proyecto. Bien, ahora sí, pasemos al modelo de evaluación por expertos. Vaya. En el modelo de evaluación por expertos, aquí puntualmente el autor Elliot Eisner, que es la persona que plantea este modelo y hace la propuesta, dice de que la evaluación no es un proceso que lo pueda realizar cualquiera. Porque aparte de que la persona que lo hace o las personas que las hacen deben tener pericia en X campo de acción, se debe combinar la experiencia con la crítica. Yo no puedo criticar un fenómeno si no lo conozco. Ahora, ¿quién sí puede criticar un fenómeno? Una persona que ha estado directamente involucrada con él. Entonces, en el modelo de evaluación por expertos, lo primero que se debe tomar en consideración es que
Solo un experto que ha pasado toda una vida en el campo puede proporcionar evaluaciones mediante el uso sistemático de la sensibilidad perceptiva, lo que observa, lo que analiza y lo que sabe, la organización de la experiencia previa, todos esos conocimientos que tiene, y la refinación de ideas perspicaces o intuiciones que serían imposibles de obtener de otra forma. Si bien es cierto, la evaluación es un proceso riguroso que a su base lleva elementos cuantitativos, numéricos, elementos cualitativos que son eh, cualidades o características propias del fenómeno. Si yo desconozco el fenómeno, difícilmente podría evaluarlo. Entonces, ¿qué dice Eisner? Mire, si usted no conoce el fenómeno, páguele a alguien, contrate a alguien que sí sepa de la evaluación de proyectos. Si usted no sabe elaborar un instrumento, busque a una persona que sea experta, que le revise el proyecto y que le haga un instrumento que tenga los criterios de fiabilidad y validez necesarios para que la evaluación que usted haga sea una evaluación confiable. Debe haber una correlación entre los criterios de confiabilidad y validez. ¿Por qué? Porque si los datos que los instrumentos arrojan son falsos, primero, se está incurriendo en muchos casos en delito. Segundo, se está mintiendo al respecto de los resultados. Esto en investigación se llama ética en la investigación. La ética en la investigación dice que usted no puede mentir con respecto a los resultados. ¿Por qué no puede mentir con respecto a los resultados? Esto no es una cuestión moral, sino que el problema de mentir en cuanto a los resultados es que, digamos que no estamos hablando de proyectos sociales, sino que estamos hablando de una investigación en medicina. Si usted miente con respecto a los resultados, probablemente los resultados que arrojen la investigación que usted está haciendo den pie para la creación de una medicina, de un medicamento. Y como usted mintió en los resultados, se crea la medicina y al final, en lugar de causar un bien, lo que causa es un mal a la humanidad. Más o menos en esta analogía, se entiende que no puede mentir en la evaluación de un proyecto presentando un producto que en realidad no es lo que usted entregó. Y me voy a referir al ejemplo que puse al inicio de esta clase. Por allá en las fotos aparecía una mega obra, pero como yo vivo aquí cerca, a mí me consta que eso no es así. Pero las fotografías, los ángulos de las fotografías decían que eso estaba increíble. Entonces, no se puede hacer una evaluación de este tipo con personas que no saben o con personas que van a mentir con respecto a los resultados, porque entonces no tendría sentido de ser el proyecto. Hasta en la evaluación se debe tener ética. A eso se refiere Eisner. Solo un experto, pero aparte de ser experto, debe ser una persona ética. Debe entregar resultados que de verdad son fiables, verificables, confiables, etcétera, y válidos. Finalmente, en el modelo de evaluación iluminativa, que es el otro que vamos a ver, aquí sí, el modelo de evaluación iluminativa tiene un par de características pues que lo hacen completo, integral. ¿A qué se refiere este? Bueno, en primer lugar, la evaluación iluminativa
parte de la descripción y de la interpretación. ¿A qué se refiere esto? La descripción a la que se refiere es que se va a seleccionar una serie de cuestiones o conceptos y se van a medir cada una de estas independientemente de otras. En el modelo de evaluación iluminativa yo tengo categorías o tengo criterios o tengo variables y voy a ir describiendo y evaluando cada una de estas. Puedo evaluar objetivos, puedo evaluar problemas que se me presentaron en el proyecto, puedo evaluar las actividades que realicé durante el proyecto, puedo evaluar el presupuesto que planteé al inicio y con el que terminé al final, y así una serie de criterios que puedo enmarcar dentro de un mismo instrumento. Ahora, no solamente lo voy a describir, sino que también debo hacer una interpretación de si se logró o no se logró, si se visualiza o no se visualiza en el proyecto. Esto, por supuesto, no es desde mi perspectiva. Aquí hay que dejar claro eso. No es desde la perspectiva del evaluador, sino que es desde la perspectiva de las personas que están siendo beneficiarias y que están directamente involucradas en el proceso. Entonces aquí surge la figura que ya les mencionaba anteriormente del etnógrafo. ¿Qué hace el etnógrafo? El etnógrafo no solamente es un sujeto que hace las veces de evaluador, sino que aquí lo que se trata es que no voy a tomar solamente, aquí descarto completamente los datos cuantitativos. En el modelo de evaluación iluminada, lo cuantitativo no va. Aquí solamente va lo cualitativo. ¿Cómo logro obtener información cualitativa? A partir de la información, de la opinión, de las ideas de las personas que están directamente involucradas en el proyecto. Rescato esas ideas, las interpreto y luego obtengo conclusiones, puedo obtener recomendaciones y puedo obtener la información que necesito. Se habla del rol del etnógrafo dentro de la evaluación iluminativa porque la persona que va a estar haciendo la evaluación no solamente va a medir rasgos del proyecto en sí, sino que también va a medir y va a evaluar conductas personales de esas personas, las formas de interacción, las reacciones que estas personas tienen al respecto del proyecto y por supuesto, porque ellos son pues participantes directos, ¿verdad? Entonces, a través de la opinión de ellos se puede conocer eh, el nivel de alcance que puede tener mi proyecto. Este diseño, en el caso del diseño de evaluación iluminativa, es un diseño eh, que es flexible, tiende a la discusión y al análisis. Y por eso, las técnicas que se utilizan para recolectar información en él son la entrevista y la observación de campo. Pero esta entrevista no necesariamente es una entrevista estructurada. Puede ser una entrevista no estructurada. Puede ser un diálogo en el que yo me encuentro, yo como agente evaluador,
me encuentro a un miembro de la comunidad y comienzo a platicar con él sobre el proyecto. Y le pregunto su opinión. Mire, ¿qué opina usted del huerto escolar, del que está en la escuela? ¿Qué opina usted del proyecto de radio educativa? ¿Qué opina usted del nuevo pabellón que se construyó adentro de la escuela? ¿Qué opina usted de la ampliación de tercer ciclo allá en mi escuela? Puedo muy bien hacerlo de esta manera. Recolecto su opinión y luego la transcribo a un diario. También puedo utilizar la observación de campo, porque como se supone que yo como agente evaluador y etnógrafo a la vez, estoy dentro de la comunidad y observo. Entonces, puedo registrar en, en un, en una observación de campo, en una lista, en este caso, de criterios, cómo se comportan las personas al hacer uso, por ejemplo, del proyecto, del medio. ¿Cuáles son sus reacciones? Finalmente, dentro de todos estos modelos que les acabo de mencionar, estos tienen en común algunas técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que tienen en común? La entrevista, el cuestionario y la observación. El cuestionario en este caso sería instrumento, pero la entrevista y la observación son técnicas. Y el instrumento será el cuestionario o la lista de cotejo. Bien, no sé si tienen preguntas al respecto de esto que acabamos de mencionar. Voy a ir finalizando, si no hubieran comentarios. ¿No? Bien, para finalizar. Hola, dígame. No, licenciada, no hay comentario. No hay comentarios. Bien. Bien, para finalizar, durante el proceso de evaluación debemos tomar en cuenta que lo que vamos a evaluar son criterios. Estos criterios ya los vimos en dos presentaciones anteriores a esta, me parece. Una evaluación de proyectos, o más bien en una evaluación de proyectos, no deben faltar los elementos de eficiencia, de eficacia, de impacto y de pertinencia. De hecho, estas 4 categorías deberían ser la base para la construcción de los instrumentos. Mi instrumento, sea entrevista, sea guía de observación, sea cuestionario, tendría que ir dividida en estos 4 elementos. Dígame, profe Víctor. Licenciada, en el caso del tipo de evaluaciones para los proyectos, usted no nos va a dar ninguna asesoría para determinar qué tipo de evaluación podría aplicarse al proyecto de cada uno de nosotros, o sea, de los grupos. ¿Cómo no? Sí, voy a hacer una última reunión así por grupo. ¿Se acuerdan que hicimos una en la etapa 1? Sí, correcto. Entonces voy a hacer una programación, pero se las voy a tratar de hacer en el horario de clases. Entonces, en esa reunión vamos a ver qué tipo de evaluación, porque ustedes ya definieron según el momento. Entonces, yo les sugeriría el modelo que pueden utilizar y en la próxima clase les voy a dar un instrumento modelo para que ustedes puedan hacer la evaluación de su proyecto. Y ahí lo único que va a quedar es que se defina el modelo de evaluación que van a utilizar. Muy bien, gracias, licenciada. Bueno. El tercer capítulo, profe, solamente va a llevar, así se llama, evaluación y seguimiento, se llama.
Solamente van a plantear el momento de la evaluación, el modelo de la evaluación y el instrumento con el que van a evaluar. Pero, como le digo, les voy a dar un documento, que ese documento es el que vamos a trabajar. Es una matriz que tiene, de hecho, tiene estos 4 elementos que les acabo de mencionar, en donde se evalúa la eficiencia, la eficacia, el impacto y la pertinencia. Bien, bueno, les decía que todo proceso de evaluación se mide a partir de estos 4 criterios, que ya los habíamos mencionado, y también se define a partir del momento en el que se quiere realizar la evaluación. Ustedes ya definieron en qué momento lo van a hacer, entonces simplemente van a adaptar esta matriz que yo les voy a pasar al tipo de evaluación que van a hacer y al modelo de evaluación que van a hacer. Pero igual, ahorita nos falta la segunda parte de los modelos de evaluación, porque estos solamente vimos los analíticos y los formalizados, me parece que eran, quiero ver. Perdón, los globales. Vimos los modelos analíticos y los globales. Me faltan los formalizados y los semiformalizados. Eso lo veríamos en la siguiente clase. Bien. Para la próxima semana, el día martes, ustedes saben que es asueto. Entonces, pues no nos vamos a reunir. Nos reuniríamos hasta el día sábado. El día sábado les voy a dar los criterios de evaluación para la exposición, y el mismo día sábado terminaría lo que son los modelos de evaluación, para que la siguiente semana comencemos a reunirnos así en grupos para asesoría de la tercera etapa. Entonces, eso sería lo que tenía para compartir con ustedes. Si van a los cementerios, tengan mucho cuidado, siempre siguiendo las medidas de bioseguridad, hay que cuidarnos. Y para quienes vamos a hacer la prueba psicométrica el día de mañana, pues éxito desde ya en esa prueba, y que sea lo que Dios quiera. Así es de que muchos éxitos para todos, cuídense y nos vemos el próximo sábado.